Quito sonido. Esta charla de hoy, quinta charla de este ciclo, quinta y última, versa sobre un caso particular, el caso de un maestro del que tengo algún conocimiento, Adriano Abel Bravo del Rincón, su historia, su vida en la República y lo que le pasó luego. Es un caso que voy a citar con todo tipo de documentación, porque todo lo que cuente de él tiene algún documento que lo respalda. No invento, no hago novela, no desarrollo una fantasía. Todo lo que voy a contar de este caso está documentado. Empezaremos. En la plaza de Murcia, a 6 de septiembre de 1939, año de la victoria, reunido al Consejo de Guerra Permanente para ver y fallar la presente causa número 125, que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra Adriano Abel Bravo del Rincón y otros, resultando probado que Abel Bravo del Rincón, de 52 años, casado, no es cierto, era soltero, natural de Santa Cruz de Moya, Cuenca, y vecino de Baños y Mendigo, Murcia, maestro nacional, de ideología izquierdista. En las elecciones de 1936 emitió el voto en favor de la candidatura del Frente Popular y en enero de 1937 fue nombrado secretario de la Casa del Pueblo de dicha localidad, cargo que desempeñó hasta septiembre del mismo año. Se hizo cargo de los cálices y vasos sagrados procedentes de la iglesia parroquial y de las ermitas particulares de la finca Lopareja y del Vizconde, los cuales entregó al gobierno civil a las autoridades rojas sin que hasta la fecha de su detención hiciera gestión alguna para la recuperación de las mismas. Considerando que los hechos relatados en los anteriores resultandos son constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión militar, previsto y penado en el artículo 240 del Código de Justicia Militar, siendo responsable del mismo por ejecución directa, personal y voluntaria, fallamos, que debemos condenar y condenamos al procesado Adriano Abel Bravo del Rincón como autor de un delito de auxilio a la rebelión militar con los atenuantes del artículo 173 del Código de Justicia Militar a la pena de 6 años y un día de prisión mayor. Visto el expediente, este es el juzgado militar, simplemente unos días después de acabar la guerra. Por otra parte, unos años después, 2 años después, hay una comisión que depura a todos los funcionarios, especialmente a los maestros, que hayan sido parte del aparato estatal de la República. Dice el expediente. Visto el expediente de depuración del maestro de la Escuela de Baños y Mendigo, Ayuntamiento de Murcia, de esta provincia, don Adriano Abel Bravo del Rincón, y cuantos documentos y datos obran en el mismo, resultando haber pertenecido antes y durante el glorioso Movimiento Nacional al Partido Socialista, siendo uno de los dirigentes de las masas en el pueblo de Baños y Mendigo, por lo que se le considera como elemento peligroso, resultando inculcar en clase a sus alumnos las ideas marxistas, resultando ser propagandista de la causa roja, induciendo a las masas a la destrucción de la iglesia y ordenándoles que vigilasen mucho a los fascistas, resultando haber intervenido en la incautación de los muebles de la finca de don Diego Navarro de la Canal, resultando ser responsable moral por sus sentimientos perversos de cuantos desmanes y atropellos cometidos por las turbas en el pueblo de Baños y Mendigo, resultando de que de todo ello se le ha pasado el correspondiente pliego de cargos, al que ha contestado el interesado, que niega ser cierto nada de cuanto se le atribuye, resultando que todos los informes, incluso el del señor cura, hacen de este maestro responsable de los hechos ya mencionados, considerándole como el autor moral de todos los desmanes, resultando que el señor Bravo no presenta otra cosa en defensa suya que certificados de personas que le conocen, pero no de autoridades o personas de indudable solvencia del lugar en que habita y ha ejercido su profesión, considerando que la actuación de este señor es incompatible con lo que debe exigirse y esperarse de todo maestro,
ya que ni por ideología ni por comportamiento antes y durante el periodo rojo merece que se le mantenga en la escuela, ya que él es, como señalan los informes, el responsable moral de cuantos atropellos cometieron las turbas en el pueblo de Baños y Mendigo. Considerando que sus disculpas en el asunto de la incautación de los bienes del señor Navarro de la Canal prueban su intervención en este asunto, considerando que a través de todas sus disculpas se entrevé la influencia que este señor tenía en el poblado de su residencia, la que dada su ideología hace presumir lo nefasto de su intervención, como así consta los informes del alcalde, guardia civil y cura párroco que van unidos al expediente, considerando lo dispuesto en la ley 10 de febrero del 39 y demás disposiciones sobre depuración del Magisterio Nacional Primario, esta comisión, en sesión de ayer, acordó por unanimidad proponer a vuestra ilustrísima que el maestro de la Escuela de Baños y Mendigo, don Adriano Belbravo del Rincón, sea declarado cesante en su cargo con baja en el escalafón correspondiente. Esta es la condena en consejo de guerra del maestro y la pérdida de la carrera del maestro por la comisión de depuración. Los informes son muy amplios. Dice, por ejemplo, FET y las Hons, la Falange Española, de Baños y Mendigo. Baños y Mendigo es el nombre del pueblo, es un nombre raro, pero es el nombre del pueblo donde él ejercía. Una pequeña pedanía a 15 kilómetros de Murcia, capital. En contestación a su oficio de fecha 17 de abril, pidiendo informe de Adriano Belbravo del Rincón, maestro nacional, tengo el honor de exponerle que su actuación desarrollada en el periodo marxista todo fue en contra de nuestro glorioso movimiento nacional, siendo militante en el Partido Comunista, y fue propagando su idea política a los arrendadores y hasta a los niños que tenían la escuela. Hasta llegó a decirles a los niños que Dios no existía, lo mismo que decirles a los labradores que no existía tal propiedad. Hizo mucha propaganda de izquierdas, siendo jefe de tales partidos, convirtió la escuela en un centro político donde hacía reuniones para levantar la moral. Por tanto, lo considero el culpable de todos los desmanes en este partido y calificado como un destacado izquierdista. El secretario en funciones de jefe, la firma es Antonio García, el jefe de la Falange del pueblo. En Murcia, 21 de abril de 1939. Ante el señor instructor y presente, el secretario comparece don Diego Navarro la Canal, tal, y denuncia lo siguiente, manifestando que teniendo noticias de que haber sido detenidos fulano y mengano de tal, como partícipes en el asalto y saqueo de la casa de campo de su propiedad en la finca La Pareja, cita en la Diputación de Baños y Mendigo, tiene que hacer constar que por orden del que habla, los referidos individuos recogieron muebles y enseres de la referida casa, para evitar que por otras personas fueran saqueados, lo que pone en conocimiento de este juzgado los efectos precedentes, ya que, como acaba de manifestar, los referidos individuos obraron por orden del declarante, siendo todos ellos personas dignísimas, no sucediendo lo propio con Abel Bravo del Rincón, que fue detenido el mismo día que los individuos antes mencionados, y que es uno de los dirigentes marxistas de dicho pueblo, y el que aconsejó y excitó a los vecinos para que cometieran dichos actos vandálicos. Así lo manifiesta y firma el denunciante. Este Diego Navarro era el amo del pueblo, suyo era el pueblo entero, las propiedades, las tierras, la finca importante, todo. Aquí hay una firma de un testigo, Murcia, 28 de abril, la Tata, en este juzgado, compareció el testigo de la Tata. Que hacia el 26 de septiembre del año 36, el testigo es el mismo Abel Bravo. Le interrogan a Abel Bravo acerca de su actuación. Que hacia el 26 de septiembre del año 36 ingresó como socio en la Casa del Pueblo de Baños y Mendigo, no siendo nombrado secretario hasta primeros de enero del año 37, en contra de su voluntad, y ejerciendo dicho cargo hasta el mes de septiembre del mismo año. Que cuando ingresó en la UGT, el declarante, ya se encontraban los muebles de la casa de don Diego Navarro en la Casa del Pueblo, y que por noticias que tiene el tener dichos muebles en la Casa del Pueblo fue para evitar que otros los destruyeran. Que en el verano del año 37 le entregaron al que habla
maestro, cálices y vasos sagrados procedentes de la iglesia de Lopareja, Baños y Mendigo y del Vizconde. Y con dichos vasos sagrados hizo el declarante un viaje a Murcia, entregándolo en la comisaría mediante recibo, indicando en cada uno de los objetos pertenecientes a cada iglesia, que como no tuviera hecho inventario de los muebles que había sacado de la casa de don Diego Navarro y que se encontraban depositados en la casa del pueblo, el que habla les propuso hacer un inventario de los referidos muebles, indicando su estado de conservación, cosa que fue aceptada y hecha por el propio declarante, que las noticias que tiene el que habla de los referidos muebles que se conservan en la casa del pueblo en el mismo estado en que los depositaron, salvo el deterioro corriente de algunos muebles al usarlos en dicha casa del pueblo. Que después de sacar dichos muebles de la casa de don Diego Navarro, esta fue ocupada por distintas familias sucesivamente, creyendo haber logrado el objetivo que se propusieron al sacarlo de la referida casa. Que al entregar los vasos sagrados de las distintas capillas que se han mencionado a la comisaría fue para salvar el que habla su responsabilidad, ya que al tenerlos en su poder pudieran creer que en beneficio propio se apropiaba de tener estos objetos. Que no es cierto que el declarante, y para su uso particular, se quedara con mueble alguno de la referida casa. Firma Abel Bravo. Julio López Noguera, cabo de la segunda compañía de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia y comandante del puesto de Corbera, por el presente atestado hago constar que, secundando órdenes del primer jefe de comandancia, procedía a la práctica de las diligencias Y dice, diligencia. Dadas por terminadas estas diligencias el día 18 de mayo de 1939, año de la victoria, se hace constar por medio de las mismas que en el domicilio de don Abel Bravo del Rincón, maestro nacional, sito en Baños y Mendigo de esta demarcación, además de los medicamentos y efectos que expresa el inventario que se une a ellas, existe una biblioteca dotada de infinidad de volúmenes, así como otros 2 estantes de libros y material escolar diverso, gran cantidad de prensa de la época, de la época izquierdista, que para su transporte se necesitaría un camión de gran tonelaje. Y para que así conste se pone diligencia en la data. Firma el cabo correspondiente. El comandante del puesto afirma lo siguiente en otro informe. Abel Bravo del Rincón, maestro nacional de Baños y Mendigo. Es un gran propagandista del marxismo desde mucho antes del movimiento, alentador por sus propagandas y mítines de los rojos, si bien ha observado regular conducta. 21 de mayo del 39. Primer jefe, año de la victoria. Y por fin leeremos perdón, una vez más pierdo los papeles que se dice. Dice el alcalde pedáneo del pueblo. Hoy tengo el honor de contestar exponiendo lo siguiente. Adriano Abel Bravo del Rincón, maestro nacional, ha sido siempre considerado aquí como marxista declarado. Pertenecía al Partido Comunista y siempre en sus actos y en sus conversaciones se manifestaba como partidario acérrimo del citado Partido Comunista. A sus alumnos de su escuela les decía que no había por qué nombrar a Dios porque tal sujeto no existía. Y cuando en alguno de los libros de texto se nombraba a Dios, les decía a los chicos que pasaran sin leer aquello, que no merecía la pena de leerlo ni menos aprenderlo. Se eligió jefe de los partidos de izquierda de ese término municipal y fue el que dirigió toda la actuación de dichos partidos. Propagó la idea de que la propiedad había desaparecido y, refiriéndose a don Francisco Giner, propietario en esta, no se entiende lo que quiere decir con eso, dijo que le dijeran que no tenía allí propiedad alguna y aplaudió cuando un vecino de esta llamado León Padilla dijo que al señor Giner le tenía que poner aquí de sepulturero. El entonces alcalde pedáneo, Fernando Gómez Martínez, apodado Borrega, se presentó al día total en mi domicilio y me dijo que había que arrancar los árboles de la hacienda que cultivo, que es propiedad de don Francisco Giner Hernández, con domicilio en Murcia, calle Tagata. Al preguntarle qué suscribe por qué se había de hacer esto, me contestó que porque así lo disponía su autoridad y de acuerdo con el jefe Adrián Abel Bravo del Rincón. Este Adrián Abel Bravo del Rincón
Es un sujeto muy peligroso, porque desde su cargo de maestro nacional y con la ilustración que le presta dicho cargo, ha hecho en este partido de Baños y Mendigo todo el daño posible en los niños y en los mayores, indicándoles ideas disolventes en relación siempre con las teorías marxistas de que ha hecho siempre alarde. Ha hablado siempre muy mal de nuestra religión católica y de los curas, a los que siempre ha hecho motivo de burla y mofa. Lo conceptúa moralmente responsable de todos los hechos delictivos cometidos en este partido durante la revolución demomarxista. Al alcalde pedáneo, firmas ilegibles. Y por fin leo otra nota del alcalde pedáneo unos días después, manifestando que según resulta de las averiguaciones practicadas con toda escrupulosidad, la conducta de Abel Bravo del Rincón, maestro nacional, destinado en Baños y Mendigo, ha sido la siguiente. Antes de la Avenida de la República, tomaba parte de los actos religiosos, formando las procesiones con los niños y entonando cánticos relativos al acto. Durante el periodo del fatídico régimen republicano, se manifestó entusiasta partidario del mismo, afiliado a la UGT, pero haciendo honor a la justicia, hay que reconocer en el informado la condición que siempre tuvo de no actuar ni consentir que se actuara contra persona ninguna ni contra sus bienes, cuando él podía evitarlo. Hasta el punto que durante el periodo de terror rojo, el distrito escolar de su cargo no se llevó a efecto ni una sola detención de personas de derecha, constándonos que hubo serios y graves intentos que, gracias a su modo de ser, fueron evitados. Después de la liberación, repuso inmediatamente el crucifijo y la enseñanza de la doctrina cristiana en la escuela de su cargo. Es otro hombre diferente del pueblo que escribe esto en el año 40 a su favor. Esta es la parte correspondiente a la actuación como militar que hay contra él. Este hombre, este maestro, separado ya de la enseñanza de por vida y condenado a 6 años y un día de prisión, es conducido a la cárcel de Totana, en Murcia, y allí pasará pasados años. Hay que explicar que cuando acabó justo la guerra en el 39, la represión fue salvaje, probablemente se puede contar con más de 150.000 muertos fusilados y miles y miles y miles, un número incontable de presos. Estuvieron en las peores condiciones, pero es sabido que en septiembre el régimen alemán, el nazi, ocupó Polonia y se desató una conflagración mundial. Y en el año 42, en esa conflagración, hubo una inflexión. Tras la batalla de Stalingrado, que duró meses y meses y que costó cientos de miles de muertos, sufrió el ejército alemán una derrota descomunal, con 2 millones de soldados presos y todo su armamento perdido. Y a partir de ese momento, todas las cancillerías del mundo empezaron a pensar que quizá era probable que Hitler perdiese la guerra. En ese momento en España a muchos les entró el pánico y cambió radicalmente el trato con los presos. Durante un pequeño periodo, un par de años, se dejó de fusilar a mansalva, se siguió fusilando, pero no fue esa masacre, esa carnicería anterior, y a los presos se les empezó a soltar poco a poco. Los que tenían las penas menos grandes, de menos de 20 años, se les empezó a poner en libertad condicional. Condicional quería decir que había que presentarse, estar residenciado en un solo lugar, en un pueblo, no poder salir de él sin permiso bajo ningún concepto, presentarse todas las semanas en el cuartel de la Guardia Civil, en fin, una serie de condiciones durísimas, pero en libertad. También porque no había posibilidad física en aquel momento de mantener, salvo que se muriesen totalmente de hambre, el número de presos que había en las cárceles. De esta manera, este maestro sale de la cárcel 2 años después, en el 42, y perdida la carrera, se va a su pueblo, a Baños y Mendigo, esa pequeña pedanía en aquel tiempo de unos 600, 700 habitantes, donde él había llevado la escuela, y allí tiene
su casa y tiene a su madre. Su madre es una anciana de 80 años casi, que está lisiada, está enferma y no puede servirse por sí misma. Él no tiene ningún medio de vida y empieza a vivir de cualquier manera, trabajando como puede. Ahora lo trataremos despacio. Pero así pasan unos años en los cuales la miseria es lo que acompaña continuamente. Lo voy a referir directamente, porque a este hombre le pasó algo curioso. Estando viviendo en esas condiciones, al cabo de unos años, recibió una carta de un antiguo alumno suyo. Había sido maestro en un pueblo de Mallorca, Valldemosa, que era un pueblo pequeño donde él llegó muy joven, entusiasta, lleno de ideas y de deseo de desarrollar su labor de maestro de forma íntegra, y formó una escuela en la que llegó a haber más de 100 niños, y en esa escuela permaneció años hasta que decidieron las autoridades locales meterle en la cárcel. Tuvo que irse. Le perseguían por su forma de enseñar y por sus ideas, que como habéis visto debían ser terribles, por lo que dicen los falangistas la Guardia Civil. El hecho es que le expulsaron, tuvo que irse del pueblo. Y años después, cuando estaba en Murcia en esas condiciones, ya después de la guerra, recibe carta de uno de sus alumnos. Era un chico, Bruno Morey, que había llegado a ser un cura, se había hecho cura, había ido a Roma, se había licenciado en Derecho y tenía la imagen de que todo lo había conseguido en la vida gracias a aquel maestro que le sacó de un mundo cerrado de un pequeño pueblo y le hizo tener ansias de conocimiento, de saber. Bueno, fue al seminario, se hizo cura y le escribe una carta entusiasta, diciéndole que le debe a él todo lo que es en la vida. El maestro la recibe, bueno, la recibe sin demasiado entusiasmo, pero tarda meses en contestarle, pero le contesta. En la carta, este maestro tenía una costumbre muy de época, muy de ese tipo de personas. Para escribir cartas, primero en un cuadernillo escribía la carta que pensaba enviar, la repasaba, si no le gustaba, la dejaba, volvía a escribir otro borrador, pues que hiciera falta, y cuando tenía la carta que él pensaba que había que enviar, la pasaba a un papel de cartas y la enviaba. De tal manera que esos cuadernillos iban recogiendo toda su correspondencia que él enviaba y los borradores que iba haciendo. No conservamos las cartas del maestro, del cura, sí las suyas, porque en 2 cuadernillos se conservaron, las conservó toda la vida, y luego las conservó un pariente suyo, y al final se vendieron en una librería de viejo. El hecho es que yo tengo esos cuadernillos y puedo ver todas las cartas que iba escribiendo. Él escribía cuando recibió la carta de la otra persona que escribe y cuando contesta. Contesta al cura diciéndole que él les recuerda mucho, que recuerda a mis inolvidables discípulos de Valldemosa, esos pasajes de tu pueblo. Estoy lleno de recuerdos vuestros, los que me traje y los que me habéis enviado. No olvidaré nunca la escuelita de Nabuyer ni la labor que allí hicimos. No fue mucha, ciertamente, para lo que había que hacer. No hicimos más que desbrozar un poco el camino que había que seguir. No parece que esperabais que abriera la boca proponiéndoos alguna cosa para complacerme. ¿Queréis que hagamos 2 clases por la mañana y 2 por la tarde en horas distintas, mayores y pequeños? Sí, señor, sí, señor. Tened en cuenta que esto os ocasionará molestias, porque en invierno tendréis que venir pronto y hace frío. No importa, decíais. Y muchas veces tan temprano era y tan oscura estaba la escuela que había que encender los focos de luz eléctrica para poder trabajar. Y así 3 y más años. Yo os proponía, ¿queréis que nos suscribamos a varias revistas ilustradas? Sí, señor. ¿Queréis que compremos bibliotecas infantiles que cuestan pesetas y tendréis que pagarlas en varios meses con dinero de todos? Sí, sí, sí. Y lo mismo cuando os propuse un cine infantil, un transformador, la excursión a Palma para ver a la escuadra inglesa,
la excursión a la granja de lo escolar, la excursión a la foradada y a la estaca y mil preposiciones más. De tal manera que al final pienso que no soy tan fiero como me pintan. Lo que hice en La Bouger no merece la pena de recordarlo. Solo quiero destacar una sola cosa, mi buena voluntad. Yo creía que nadie se acordaría de mí, que aquello de los huesos para enseñar a contar y aprender la tabla y otras rutinas parecidas habían pasado al panteón del olvido. Hacer retaílas interminables de las mismas letras para que tuvieras un carácter de letra legible. Si yo lo hacía para que no se aburrierais al leer los libros escolares, que tienen casi siempre, como las medicinas, muy poco atractivo para los niños, con el trabajo que cuesta enseñar a leer. Mis propósitos no fueron más allá de proporcionaros un poco de solaz, bien con lo cómico de los dibujos o de los relatos, bien con el interés del cuento. En cuanto a mi culto por la verdad, es un deber. Todos estamos obligados a ello. Creo que esto mismo nos ha hecho siempre todos los maestros en todas partes. No es un mérito propio. Me daría por satisfecho con que algunos de mis antiguos discípulos hubieran sabido combatir su tendencia a la mentira. Me veis como sois vosotros, noble, bueno y veraz, cumplidor de mi deber. No opinaban lo mismo el alcalde y el inspector, recto, justo y poco menos que principio y fin de todas las cosas. Luego de cuenta, terminada la guerra en España, me llevaron a la cárcel, me quitaron la escuela, me condenaron a 6 años y un día. Un automóvil atropelló y mató a mi padre en medio de la carretera. Debo decir que su padre iba a llevarle algo de ropa limpia y algo comestible a la cárcel y tenía que ir a pie y en el trayecto le atropelló un camión y le mató. Maté a mi padre en medio de la carretera. Permanecí 2 años en la cárcel y al salir me vi obligado a estudiar la partida doble. La partida doble es la contabilidad y a prestar servicios en una fábrica de conservas. ¿Qué han dicho? Que en aquel periodo de la guerra asalté varias fincas con ermitas, cogí los vasos sagrados que allí había y los llevé al gobierno civil, que iba a la cabeza de las turbas y con hacha y tea y pistola en mano quemaba iglesias y obligaba a quemarlas, saqueaba fincas y obligaba a saquearlas, que perseguí mucho a las personas de derechas, que mi casa era un depósito de explosivos y armas, que mi escuela era un foco de marxismo. Con decirte, escribe, y querían fusilarme, está dicho el incremento que la denuncia tomó. Que el castigo de una finca, todo es falso. Pasó que el castigo de una finca que otros asaltaron, le cogió y guardó con respeto y cariño los vasos sagrados de la ermita, que aquellos salvajes dejaron tirados y abollados por el suelo. Y como no sabía qué hacer, me rogó que los llevara al gobierno civil, y los llevé. Todo esto fue mi delito comprobado, ese es mi anverso. El reverso es que donde yo viví, y por qué no decirlo, gracias a mi influjo, no pasó nada en los días que yo estaba. Si algo fue hecho por personas de otras localidades y aprovechando la oportunidad de que yo no estaba, eso es lo que pasó. Intentaron pasear a algunos de allí, pero no lo consentimos. Allí encontraron amparo y buen acogimiento personas de pueblos y ciudades que hubieran sido paseadas si hubieran seguido sus casas. Por allí circulaban con entera libertad. En Valldemosa había un alcalde envidioso de mi aureola, y como esto lo atormentaba, pensó en mortificarme. Si iba a Palma, veía al inspector y formaba de mí según me veía, con sus cristales ahumados yo resultaba ser negro. Al acabar la guerra dijeron, vamos a quitar este estorbo. Valldemosa se contentaron con dar las órdenes para que me metieran en la cárcel, pero no me metieron. En baños y bendigo ante mi malvador. Me han metido en la cárcel y quitado la escuela y la carrera. Eso era un borrador, no lo envió nunca. Obviamente no se atrevió a enviar un borrador así. Escribe otro y otro y otro. Al final hay otro borrador en que escribe recordando su tiempo en la escuela de La Bouger, en Valldemosa. Era una mañana de la primavera que linda con el verano. La escuadra alemana había llegado a Palma. Numerosas personas de Valldemosa se desplazaron al sitio. Los niños de la escuela, divididos, ávidos de ver cosas, fueron también allí, como unos meses antes habían ido a ver los buques de la escuadra inglesa. Salieron de la escuela ordenados, como de costumbre. Durante el camino, el maestro les habló de lo que Alemania valía en el mundo del pensamiento, de la ciencia, del arte, de la música, de la literatura, de la industria, de la guerra, de la medicina, de lo militar, y de que se hallaba en periodo de convalecencia después de una larga guerra con Francia y otros países.
facilitó algunos detalles que despertaban mucho interés en nosotros. Mi labor en Valle de Moza no tiene otro mérito que el de la buena voluntad con que trabajé. En todo lo que hice no hice más que cumplir con mi deber. Cuando llegué a tu pueblo, le dije al cura, me encontré con una escuela nacional en tierra y con pocos alumnos. Mi tarea fue encaminada a levantarla, ponerla en pie, dignificarla. Para conseguirlo había que trabajar firme y hacerla atractiva, amable. Los cantos, las recitaciones, los paseos, las excursiones, la creación de la biblioteca, la compra del cine con vuestro dinero no tenían otro fin. Lo que ocurrió después ya lo sabes, la escuela se llenó. Este aspecto de dignificación, de rehabilitación de prestigio perdido, conseguí lo que me propuse. Habíamos dado el primer paso. Había que dar muchos más, pero no pude. Aún dice, Juan, aquellos cantos Juan, disculpa, que te oímos demasiado cerca del micro. ¿Puedes ponerte un poquito más lejos? Es preferible, y porque si no, no te seguimos bien la lectura. Perfecto, me alejo del micro, gracias. Dice, recuerda los cantos y las canciones que enseñaban en las escuelas, aquellas bonitas poesías que recitábamos a diario y en ocasiones solemnes, como las de la fiesta de la raza, ya se celebraba desde 1913, era fiesta oficial en España, en la que tú tan brillantemente te desempeñabas. Aquellos paseos al Rupit, Somberi, La Bonada, el Portalet, la Ermita y otros sitios indiscutiblemente bellos. También los libros de cuentos, las revistas ilustradas, cómo trataban a la escuela con sus hilos invisibles. Tú me hablas de la afición que en ti se despertó con leer aquellos y otros después. Pero yo veía que otros muchos niños, incluso pequeños, preferían ojearlos y bajar mirando los dibujos y marcarse a comer. Así iba escribiendo los recuerdos de aquella escuela una y otra vez. Sigue escribiendo, durante años se escribieron. Él, en cartas posteriores, en una carta le dice, de mi vida no puedo contarte muchas cosas buenas. No quiero amargar tus horas con el prosaico y fastidioso relato de mis aventuras. No obstante, te informaré de la más principal. Dejé de ser maestro oficial. En el pliego de cargos me acusaban de una multitud de cosas falsas. Todas quedaron rebatidas con razones, con hechos, con documentos de personas sacadas de la situación, y a pesar de eso fui dado de baja. De las acusaciones, una se refiere a antepasión, otra a mis cualidades morales. La de mi profesión me acusa de inculcar el marxismo a mis alumnos, donde estoy diciendo que mi misión en la escuela no fue nunca explicar marxismo ni política alguna, pero que si alguna duda cabía, no había más que fijarse en que yo enseñaba a los hijos de las personas de derechas del pueblo. Me acusaron de ser responsable moral por mis sentimientos perversos y cuantos desmanes y atropellos cometieron las turbas en el pueblo. Pero resulta que en Baños y Mendigos no ha habido turbas, que hayan ido de finca en finca asaltando y robando, de ermita en ermita, de iglesia en iglesia destruyendo, como en Baños y Mendigos no ha habido, como en otras partes, incautaciones de finca, y se ha molestado a persona ninguna de derechas, y se ha consentido que nadie les ocasione daño. Si todo esto se puede llamar no ocurrir nada, y de todo esto se hace responsable moral, resulta que no tienen nada de que responder. Como consecuencia de esta expulsión, trabajo durante el día en una fábrica de conservas, situada en un pueblo cercano, separado a 2 kilómetros. Como de retribución que dan en la fábrica es de 400 pesetas mensuales, que dista mucho de ser suficiente para vivir, tengo que apelar a otros medios para aumentar un poco los ingresos. Uno de ellos es la enseñanza, que doy por las noches después de llegar de la fábrica hasta las 11 de la noche. Eso le va contando. El maestro, en su último periodo como maestro, recibía el sueldo ya alto, 4.000 pesetas, ahora recibe 400 y da clases. Da clases cuando le expulsan al final de la fábrica, porque le quieren hacer que firme papeles en que los trabajadores salen perjudicados y él deja el puesto y vive ya dando clases desde las 9 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, todos los días en grupos de cada 2 horas. Así hasta el final. Este hombre tenía
una, tenía un pasado muy diferente a todo esto que estaba pasando ahora. Había nacido en un pueblo de la serranía de Cuenca, en ese pueblo Santa Cruz de Moya, y era hijo de un maestro. Y sospecho que era también nieto de un maestro de los de mediados del siglo XIX. Había nacido en el 86 del siglo XIX y se había hecho maestro en Murcia, donde era el último destino que tuvo su padre en Murcia, y ahí se hizo maestro. Eran 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. Él y sus 2 hermanas se hicieron maestros. El otro hermano se hizo contable. En aquella época había 4 o 5 oficios que eran algo más que oficio, eran casi profesiones. Maestro, veterinario, agrimensor y contable o perito contable. Entonces, eso es propio, porque el veterinario, el maestro, porque, bueno, sin ser nadie en la vida, sin embargo, pues es necesario en los pueblos y se le da esa categoría, es casi una profesión. Veterinario porque sin él la ganadería no funciona, hay que ayudar a parir a las vacas, hay que cuidar a las ovejas, etcétera, y el veterinario es casi también una profesión, es un oficio, pero es casi una profesión. El agrimensor en aquella época es muy importante porque hay que comprar y vender fincas, tierras. Es la época en que hay el gran desarrollo industrial y urbano. Y claro, para comprar y vender fincas hay que medirlas. Así que los peritos agrimensores son muy importantes también y son más que un oficio, sin llegar a ser profesión. Y por fin el perito contable pasa a ser una persona importante, más que oficio, casi una profesión, porque ya la contabilidad no puede ser meter en una cajita lo que se ingresa cada día y luego pagar las facturas con lo que hay en la caja. Hay que llevar unas cuentas, un libro de debe y haber, donde se vea si efectivamente se están en condiciones de comprar tal cosa o tal otra, y esos son los contables, que pueden llegar a ser importantes en una empresa. Perdón. Su hermano César se hizo contable. El maestro y las 2 hermanas, Sagrario y Lourdes, se hicieron también maestros. Se fue a Madrid, donde vivió un par de años, creo que haciendo el servicio militar. Y en aquellos años, al principio del siglo, es el año 10 del siglo XX, vive en Madrid y vive en un entorno muy interesante. Su hermano se ha colocado en una gran empresa, una empresa ferroviaria, la empresa de Ferrocarriles del Norte, que es una de las principales empresas ferroviarias de España y una de las grandes empresas desde el punto de vista financiero. Ahí ha entrado a trabajar, tiene una compañera de trabajo, una mujer, África Fernández, que es una mujer abierta. En aquella época, principios del siglo XX, aparte del trabajo intelectual que empezaron a hacer algunas mujeres periodistas, como Carmen Burgos, muchas mujeres tomaron papel destacado, pero en las fábricas, en las labores, tanto fabriles puramente, como en la administración, empezó a haber muchas mujeres que trabajaban por la necesidad de trabajar, obviamente, por ganar un sueldo. Y entró a trabajar esta mujer, África Fernández, que era hija de un tipógrafo, un hombre que tenía una imprenta, y de una vasca, una cocinera vasca, que era cocinera en una casa importante de Madrid. Eran también 4 hermanos. África, que era la mayor, y un hermano, Pepe, que fue muy célebre posteriormente, y 2 hermanos mellizos, Félix y Trini. Félix y Trini eran menores. El grupo de esta familia estaba muy cercano a ciertas prácticas de la institución libre de enseñanza, porque efectivamente eran deportistas. Pepe Fernández Zavala, es como se llamaba realmente, Pepe Fernández Hermosa Zavala, era uno de los fundadores del alpinismo, del excursionismo de montaña. El excursionismo de montaña nació en aquel momento en España de manos de Constancio Fernando de Quirós, un catedrático de Derecho, un jurista penalista,
que era un penalista dedicado a la sociología del derecho penal, y que además era un discípulo de Giner, y discípulo directo de Giner, y además, y amigo suyo, y además un gran excursionista, un gran amante de la Sierra de Madrid, de Guadarrama. Montó un grupo de gente joven que era también amante de la sierra y se llamó Los 12 de Peñalara. Fue el primer grupo de alpinismo que hubo en España. No se dedicaban ya simplemente, como hacía Giner, a salir a pasear por la sierra, sino ya a escalar. Y además ese grupo se organizó no con ánimo de competir, de ser, sino con el ánimo de hacer puramente el deporte, de subir a la montaña, de escalar, de disfrutar de la libertad de ese deporte tan especial que es la escalada. Hay que decir que por aquella época en España se había impuesto ya el deporte, por influencia también en gran parte de la institución y de la enseñanza. Giner tenía esa impronta británica y una vez que se introdujo, sobre todo desde esa presión británica, el deporte en España, había un ámbito del deporte de las clases altas, se dedicaban al esquí, al tenis, a montar a caballo, y había otro sector que era el popular, se dedicaba al fútbol, se dedicaba a las carreras pedestres, al ciclismo y por fin esos comienzos del alpinismo, de la montaña. Pepe Zavala es uno de los iniciadores de ese mundo y sí, llegó a ser una persona muy conocida. Y a su vez su hermana África es mujer que trabaja, su hermano Félix llega a ser el presidente de la Asociación Gimnástica Madrileña, que se dedicaban a hacer carreras por Madrid con un pantaloncito corto y una camiseta, lo cual causaba en algunos hilaridad, en otros asombro, pasmo, o en hacer carreras ciclistas, o en hacer gimnasia sueca en parques públicos. Ese hermano trabajaba también en estas ferrocarriles del norte, y también la hermana acabó trabajando ahí. De manera que estos cuatro coincidieron con César, el hermano de nuestro maestro. Y ahí se juntaron y César y África se casaron. Se casaron y siguieron trabajando en Ferrocarril del Norte y a su vez, además, el padre de estos cuatro hermanos, el tipógrafo, era el tío de su sobrino, su sobrina se casó con la hija, su sobrino se casó con la hija de Francisco Acebal, uno de los miembros del círculo íntimo de Giner. De tal manera que era gente que tenía familiaridad con ese ambiente y se sentía atraído por todo aquel mundo. Esos 2 años que pasó en Madrid, no tengo datos concretos, pero presumo que con toda seguridad asistiría a las conferencias y charlas del Museo Pedagógico, leería las publicaciones de la JAE, del Zoriaga y de otras publicaciones que se hacían desde la Junta de Ampliación de Estudios. En fin, en ese ambiente estuvo aquellos años hasta que acabó su servicio en Madrid y ya licenciado maestro, pidió un primer destino. El primer destino que tuvo Abel Bravo fue Bilbao. Y no fue como maestro nacional, sino en una escuela de tipo municipal. En aquel tiempo había escuelas nacionales y escuelas municipales, y luego escuelas particulares, como ya hemos comentado en la tercera charla. En la escuela municipal de Bilbao fue destinado a una escuela cualquiera, donde empezó su carrera con sus 21 años y su título de maestro debajo del brazo. Bueno, allí pasó 2 años, todo iba bien hasta que empezó a torcerse. Un concejal carlista no le caía muy bien. El Ayuntamiento de Bilbao era un ayuntamiento en aquel momento controlado por los primeros nacionalistas vascos y que estaban en aquel tiempo en cierta connivencia o alianza con el carlismo por aquello de los fueros y aquello del nacionalismo. Pero en ese ámbito había también socialistas, había liberales, pero la fuerza principal la tenían
aquellos nacionalistas vascos y su alianza con los carlistas. El concejal carlista le empezó a caer mal a aquel maestro llegado de Madrid que tenía costumbres y prácticas no muy aconsejables según su punto de vista. Le hizo la vida imposible, consiguió que le redujeran el sueldo a la mitad y al final tuvo que irse de Bilbao. Pidió un nuevo destino y fue a aquel destino de Valldemosa. Le enviaron a aquella escuelita de Valldemosa, donde empezó con una docena de niños y acabó con casi 150 niños, y donde durante 10 años se dedicó a la enseñanza con aquello que él sabía, como hemos leído, las excursiones, la biblioteca, un cine, esos infantil, que podía pasar pequeñas películas, le daba visitas a granjas, al puerto, a ver diferentes opciones de vida. Esa era la enseñanza de un maestro propio de aquel ambiente de la institución libre de enseñanza. Este hombre pasó allí años y había un conflicto en aquel momento, naciente del nacionalismo catalán. Y es que, como ya habíamos expresado en charlas anteriores, el nacionalismo catalán nació con una fuerte impronta de la gran burguesía catalana y intentó imponer o llevar lo más posible a que la enseñanza primaria se hiciese también en catalán. Eso era muy difícil. Ya expliqué que hasta las escuelas racionalistas, modernas, hasta Ferrer y Guardia, preferían dar la primera enseñanza en castellano, dando por supuesto que los niños hablarían siempre en catalán correctísimamente y que era conveniente que aprendiesen castellano, dado que en los pueblos, sobre todo en los pueblos, nadie sabía castellano prácticamente, el alcalde, el cura y poco más. Es raro encontrar en aquellos pueblos aislados gente de habla catalana, gente que hablase castellano. De tal manera que se encontró en Valldemosa con una presión muy fuerte. Primero porque a las fuerzas vivas del pueblo no les gustaba su método de enseñanza. Y segundo, porque primero él no sabía catalán, mallorquín en este caso, pero es que tampoco era partidario, siguiendo las enseñanzas tradicionales que en ese momento llevaban, de que los niños no aprendiesen un correcto castellano. Su empeño en el uso del castellano por parte de los niños fue bastante exitoso. Todos los niños aprendieron muy buen castellano, pero el alcalde y el inspector le persiguieron con toda la hazaña del mundo. Al final pasó casi 10 años allí, pero tuvo que irse. Tuvo que irse porque efectivamente, como he leído de las cartas que le escribía al cura, le intentaron meter en la cárcel por ser un maestro poco ortodoxo, por enseñar cosas que quizá no se debían enseñar demasiado. En esta situación, él se fue, era ya a final de los años 20, tuvo un par de destinos pequeños en Alicante, en Murcia, y acabó en este pueblo de Baños y Mendigo en el año 27. Fue maestro del 27 al 39, del 27 al 31, como dice en una carta, él siguió dando las clases que eran obligadas de religión, doctrina cristiana, el catecismo, etc. Y la clase del aula presidía un retrato del rey y una bandera nacional. Cuando llegó la República, quitó el crucifijo, por orden, se ordenó que ninguna escuela podía mantener carácter religioso, todas eran carácter laico, se quitó el crucifijo, se puso la bandera republicana y siguió dando sus clases como las había dado siempre, sin mayor complicación, simplemente enseñando a los niños a ser ciudadanos libres, y me parece a mí que muy entusiasmado con que la República le permitiese realmente liberarse como maestro y enseñar lo que él quería enseñar. Bueno, él consiguió eso, pero el precio fue muy caro. El precio fue muy caro porque cuando acabó la guerra todo se había perdido. Todo se había perdido para él. La cárcel, la pérdida de la carrera, todo aquello fue esencial. Pasaron los años y en el año, he sabido que en el año 53 la política española tuvo que empezar a cambiar porque el país estaba aislado internacionalmente totalmente,
estaba en quiebra total. Fueron los años que hemos llamado siempre los años del hambre, porque era hambre, literalmente hambre lo que había en aquellos pueblos, en aquellas ciudades, en aquel tiempo. Y en esa situación no tuvo más remedio el régimen que admitir a los americanos en España. Los Estados Unidos, con el general Eisenhower de presidente, ofreció a Franco un mínimo reconocimiento internacional a cambio de la cesión de bases militares en España. Obviamente para Franco era la salvación y no solo fue aceptado, sino que fue recibido con el mayor entusiasmo. A cambio había que hacer ciertas señales ligeras de suavizar el régimen. Situación que aprovechó la Iglesia Católica a fondo. En aquel tiempo, en aquellos ya 39 a 56, 57, en aquellos años en que la economía se había hundido totalmente, los falangistas se habían colocado en el aparato del Estado a fondo. Se habían colocado a fondo hasta el punto de que eran todos los cargos de los gobiernos civiles, de todas las empresas públicas, de toda la administración, estaba en manos de los antiguos combatientes falangistas, que se habían apoltronado, que habían decidido, los sindicatos verticales sobre todo, habían decidido que lo mejor era vivir del cuento y de chupar del Estado, sin más que ir a un gobierno civil o a un sindicato vertical a cobrar la paga y a hacer propaganda del nacional sindicalismo, que es lo que defendían. Y ya no tenían el peso que tenían antes. La Iglesia se había ido tomando posiciones más firmes en todos los ámbitos. Hay que decir que después de la guerra, en el año 40, se estableció que como se había eliminado a varios miles de maestros de la escuela primaria, miles quiere decir que al menos hubo 6.000 en las cárceles o fusilados, y luego perdieron la carrera bastante miles más. Entonces se hizo un decreto por el cual se concedía a los excombatientes falangistas que certificasen que tenían un mínimo de nivel, de leer, escribir, etcétera, se les habilitaba como maestros y se les envió a las escuelas. Y también se patronaron. Eran maestros de primera enseñanza, de primaria, o eran profesores de aquellas asignaturas que había en aquella época, se llamaba la asignatura Formación del Espíritu Nacional. La daban aquellos excombatientes de la Falange, y o eran profesores de gimnasia, educación física se llamaba, que era simplemente pues soltar a los niños a que corriesen en el patio de la escuela, y con eso pues vivían con un buen sueldo y se olvidaban de todo. La Iglesia empezó a tomar posiciones firmes en todo el aparato del Estado, sobre todo por medio de la Asociación Nacional de Propagandistas, una organización de los jesuitas que tenía una parte civil muy amplia. No era una estructura puramente de religiosos, era una estructura de personas que no eran de seglares, que no eran del aparato de la Iglesia. Y entonces empezó a colocar a esa gente en los altos niveles de la administración. Ocurrió que nombraron gobernador civil de Murcia a un señor que era de este grupo y que además, debo decir, no era una mala persona, estudió sus expedientes, estudió su labor. Bueno, pues era un tipo bastante, digamos, suave, no era un fascista recalcitrante, era una persona que quería, pues con buena voluntad, mejorar la situación de la gente, favoreciendo al régimen, ante todo, pero no iba contra nadie de forma manifiesta. Y este hombre tenía un sobrino, y el sobrino era el marido de la hermana de Abel, el maestro Abel Bravo. Bueno, con eso Abel Bravo se anima a pedir que les incorporen al cuerpo docente. Y empieza el largo trámite de su reincorporación. Entonces empieza a pedir informes para cubrir ese expediente. Consigue uno que dice lo siguiente: Josefa Padilla Martínez, casada con Ángel Sánchez de León, vecina,
de Baños y Mendigo, durante el gran movimiento nacional, con permiso de mi esposo, afirmo que don Adriano Belbravo del Rincón, maestro que fue de este último pueblo citado, desde el año 27 al 39, año de la victoria, no estuvo en ese pueblo el domingo que unos forajidos del Palmar, pistola en mano y borrachos, fueron a destruir las imágenes de la iglesia de ese pueblo. Y cuando ese señor, al regreso por la tarde de su viaje, se enteró en la tienda de Concepción Lorente de lo que había ocurrido durante su ausencia, sintió mucha pena y dijo: si hubiera estado aquí no hubiera ocurrido eso. Para que hubiera podido ocurrir esa monstruosidad tendrían que haber pasado antes por encima de mi cadáver. Lo digo porque lo oí y por si puede servirle para justificarse en algo. Firmado de Natal, 14 de enero del 49. Una testigo que quiere hablar a favor de él. El señor Adriano Belgrado de Rincón dice: Adriano Belgrado de Rincón, de la alcantarilla tal, declara que al empezar el glorioso movimiento nacional, era maestro nacional de Baños y Mendigo, que fue condenado a 6 años y un día, tal, por el delito de tal, suplica que teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, se digna otorgar el derecho de revisión del fallo dictado por la Comisión Depuradora. Y si es posible dictar otro más ecuánime y justo que permita al exponente de ingresar. Eso lo afirma, lo pide en el 49, pasados 10 años. Entonces encuentra un cura, el cura de Baños y Mendigo, que escribe a su favor lo siguiente: señor, tengo el honor de comunicarle que según informes adquiridos por mi autoridad, resulta que don Adrián Abel Bravo del Rincón, maestro que fue de la Escuela Nacional de Baños y Mendigo, Murcia, en cuanto se refiere a su conducta profesional, fue un excelente pedagogo, fiel cumplidor de su deber, observándose siempre una intachable conducta, tanto pública como privada, destacándose en sus actuaciones políticas para el amparo de personas de derechas. Lo que va a costar para los efectos se convengan a fecha tal. Un cura, dice sobre la hora. Este es el mismo. Dice otro informe de el alcalde pedáneo. Dice: en continuación de su escrito se atiene a lo que ha declarado, que es lo siguiente. No, perdón, aquí. No, es un informe de la Guardia Civil, Comandancia, en el año 49. Consecuente con su respetable escrito de fecha tal de don Adrián Belgrado del Rincón, maestro nacional que fue de la Diputación de Baños y Mendigo, esta demarcación, y en el que se interesa informe del mismo sobre conducta y decisión política, tengo el honor de participar a la autoridad de la Diputación que obran en este puesto referentes al mismo. Resultarán que el mencionado, a pesar de que se destacó como elemento de ideología izquierdista y propagandista de esta idea, se comportó siempre partidario del orden y durante la dominación roja se dedicó a frenar los ánimos perversos de las hordas y evitó la comisión de desmanes, sin que se le conozca que cometiera hecho delictivo alguno, habiendo observado buena conducta y en cuanto a su profesión fue cumplidor fiel de su deber. Esto dice ahora, 10 años después, el otro cabo de la Guardia Civil. Dice ahora otro cura de la parroquia: manifiesto que, informado de personas de confianza y de reconocida garantía moral, resulta que don Adriano Belgrado del Rincón, maestro que fue de la Escuela Nacional de Baños y Mendigo, no inculcó nunca a sus alumnos las ideas marxistas, como asimismo lo demuestran jóvenes discípulos suyos, como lo son el presidente de los Jóvenes de Acción Católica de la parroquia de Cervera y sacerdotes discípulos suyos. Como maestro enseñaba fielmente sus deberes, pues instruía en el catecismo y historia sagrada. Preparaba a los niños para recibir la primera comunión y les acompañaba a misa los domingos. Y como particular era un apologista de las doctrinas de Cristo que tuvo siempre un profundo respeto a las personas y cosas sagradas. En cuanto se refiere a la destrucción de la iglesia, me consta que el señor acostumbraba a ir a casa de sus padres que vivían a la alcantarilla de Murcia, y en esta ocasión, como en otras muchas, se encontraba en ella y a su regreso manifestó su profundo sentimiento por los excesos cometidos por exaltados de otras localidades y el no haber estado allí para poder impedirlo. También se manifiesta que no intervino directa ni indirectamente en la incautación de los muebles de la finca de don Diego Navarro, solamente actuó en evitación de que desaparecieran, consiguiendo que quedaran conservados en la casa parroquial.
He de hacer constar que no debe ser responsable moral por sus sentimientos de continuidades que cometieron los mendigos, ya que en dicha localidad no se encarceló a nadie, evitando con actos de paseos gracias a tu oportuna y eficaz intervención. Lo que va a constar. Esto dice otro cura. Y la historia del pedáneo don Bartolomé García es la mejor. Él ahora declara que efectivamente él le salvó la vida, porque era el hombre más destacado de derechas y estuvo escondido en el propio pueblo y él impidió que le fueran, el maestro impidió que le fueran a buscar. Más aún, en un momento dado, llegaron de fuera para buscarle y él salió a la carretera a detener al comando, al grupo que iba a detenerle. Y él mismo dice en una carta que no puede entender cómo consiguió convencerles de que no se lo llevaran. Y efectivamente no se lo llevaron. El alcalde pedáneo Bartolomé García, en el año 39, declaró que era el tipo que inculcaba a las masas las ideas marxistas, que asaltó la iglesia y que perseguía a los elementos de derechas. 10 años después dice que eso era falso. Que él nunca pasó eso. En fin. Quiero leer todavía un pequeño fragmento más. Es el informe ahora favorable de Bartolomé García, alcalde pedáneo. En el año 49, 10 años después, declara que don Adriano Belgrado del Rincón, en los 12 años en que ejerció la profesión de maestro en la Escuela Mixta Nacional, observó una conducta moral y privada completamente irreprensible. Su actuación como maestro era de tal garantía moral y profesional que todos estábamos satisfechos, y particularmente yo no tuve inconveniente en confiar en la educación de mis 5 hijas. A todos les preparaba la tratada. Les daba a leer libros interesantes aprobados por la autoridad eclesiástica, que yo mismo leía con singular complacencia. No intervino en incautaciones. Se opuso a que las hicieran los vecinos del partido, y si alguna se hizo fue por los indeseables de otros partidos. Según tengo entendido de personas bien informadas, este señor procuró deshacer algunas incautaciones y saqueos hechos por otros en este partido. No aprobó nunca que se persiguiera ni ocasionara daño a ninguna persona de derecha. No hubo por consiguiente encarcelamiento ni denuncias contra las personas de esta ideología. Así, en cambio, se dio toda suerte de facilidades y salvoconductos para que pudieran trasladarse y desenvolverse sin dificultades. No solo esto, sino que evitó que hubiera paseos como en otras partes. Y el interés que en ello puso se debe que yo pueda firmar este certificado, pues yo era uno de los predestinados al paseo, y si no se llevó a cabo en diferentes ocasiones, fue por la eficacia y desinteresada intervención. Rechazo cualquier acusación que pueda hacerse de eso. Este hombre le había declarado en el año 39 el gran dirigente de la izquierda que asaltaba iglesias, saqueaba iglesias y llevaba a perseguir a las derechas. Esta es la historia de un maestro que al final efectivamente consigue ser, gracias a ese cuñado suyo que es sobrino del gobernador civil, que les reintegren. Pero ya tiene 70 años, le reintegran, pero le obligan a ir a una escuela lejana, le envían a una escuela en la costa de Murcia, le llevan allí, pasa allí el último año de su vida profesional, le cuenta que los niños de la escuela que le habían enviado eran otra cosa, eran indisciplinados, no tenían interés, era un desastre de escuela, como pasó en tantas escuelas, y que además bastantes padres sacaron a sus hijos de la escuela, la llevaron a una escuela particular, privada, porque no querían que les educase un maestro rojo que había estado en la cárcel. El hecho es que él volvió y se encontró y siguió la correspondencia con el cura durante años y años. Al final, ya muchos años después, el cura le dice que en Valldemosa le recuerdan también que han decidido hacerle un homenaje. Le preparan el homenaje, él no puede ir porque es un hombre enfermo, mayor, enfermo, no va a poder acercarse a Valldemosa, y entonces lo van retrasando. Al final se hace el homenaje.
los antiguos alumnos, que ahora son hombres de 40 años, que reciben en Valldemosa, le dan un homenaje. La prensa de Ciudad de Palma publica un pequeño nota de 15 líneas diciendo que en la siesta de Valldemosa se han hecho un homenaje a un antiguo maestro, a don Arellano Valbravo de Rincón, al que han acudido muchos de sus antiguos discípulos. Y al año siguiente fallece. Fallece en el año 50, con 71 años, pues habiendo dejado una huella profunda en muchos y habiendo sufrido la venganza de un régimen que odiaba a los maestros. Esa es la historia de Arellano Abel Bravo del Rincón, maestro nacional, maestro republicano, bien formado en la tradición de la institución y la enseñanza. Esto es todo. Debería quizá explicar algunas cosas más de lo que fue aquel periodo, pero no quiero dedicar nada más a lo que era la escuela franquista. Muchos la habréis conocido directamente, alguna, la gente más joven no, obviamente, pero eso es otro capítulo. Yo prefiero no hablar de aquello. Yo quiero que se tenga presencia viva de un mundo lleno de entusiasmo, de vitalidad, que fue la República y sus antecedentes, en los cuales heroicos maestros consiguieron crear la República. Porque, como ya dije desde el principio, no es simplemente que la República crease 16.000 o 20.000 escuelas, es que las escuelas durante 30 años crearon la República. Los maestros enseñaron a los niños de los pueblos en condiciones indignas, en condiciones humillantes, pasando hambre, pero por vocación, por entusiasmo, crearon ciudadanos. Sacaron a los niños, como le pasaba a este cura, de la ignorancia absoluta a abrirles el mundo, a enseñarles que había algo más allá de su pueblo. Había algo que era la vida en el mundo abierto, en el mundo de libertades. Y eso era crear ciudadanos. Y eso es lo que permitió que llegase a haber una república, porque había ciudadanos ya formados en todo el país, en todas partes. Y esos ciudadanos querían libertades, querían ser libres. Y ser libres no era hacer lo que me dé la gana, sino aquello que se decía tanto: no hay deberes sin derechos, no hay derechos sin deberes. Ese era el lema con el cual se creó una conciencia de ciudadanía que se llamó Segunda República Española. Y ella, a esa república está en deuda con la labor de miles de maestros que en condiciones extremas durante 30, 40 años crearon ciudadanos republicanos. Eso es todo. Muchas gracias. Espera, voy a apagar.